Bueno, el tema de Shiur de hoy es: el Nuevo Testamento es inspirado, así le puse como tema. El objetivo de lo que voy a exponer es darle a los escritos de los primeros discípulos el lugar que les corresponde. Antes que nada, nos preguntaban, ¿soy mesiánico? Sí, soy mesiánico. Bueno, esto quiere decir, no en el sentido estricto de la palabra, al menos no en eso, pero que identifico a Yeshua como Mesías. Ok. Entonces, no vengo a decir que el Nuevo Testamento no se puede usar, o el Brit Hadashah, como el nuevo pacto renovado, o como le llamen, o como le conozcan. No vengo a decir que no se pueden usar, no, sino que a devolverle el lugar que siempre tuvo. Esto es, no la perspectiva cristiana que lo tiene como divino, e incluso utilizado para una de estas citas en cualquiera de sus escritos, romper la Torah o infringir la Torah. Es decir, por ejemplo, con una cita de que dice Shaul, con eso abroga o cualquier parte del Tanaj. No, eso es lo que vengo a defender. Es decir, que el Brit Hadashah tiene su lugar, pero no es escritura divinamente inspirada a cada palabra, a cada letra, como es la Torah. Tiene su lugar, pero no debe exaltarse más allá de ello. Muy bien. Y entonces, para terminar la introducción, es decir, yo sí los veo como útiles, ¿sí? Pero con su respectivo lugar. Esto es, debajo de la Torah, debajo del resto del Tanaj, para nosotros sería autoritativo. Muy bien. Para nosotros, para los que creemos en Yeshua como Mesías. Muy bien, el punto 1 es Yeshua Rabenu no manda escribir sus enseñanzas ni sus palabras. ¿Ok? Ese es el punto 1. No hay orden. Yeshua nunca dijo, escriban esto en un libro. A menos de que ustedes me citen alguna parte. No ordena que tengan estas enseñanzas, a excepción, los escritos, las cartas, a excepción, por supuesto, de Hidalut, Revelación, Apocalipsis, como lo llamen, en el que sí dice que se escriba esto, ¿no? Pero no vemos como en la Torah que dice que escribe esto en un libro, etcétera, ¿no? Vemos eso. Hashem directamente dice, escríbelo, que se deje para la posteridad. Aquí no lo vemos. Si Yeshua hubiera dicho que algunos que era una orden de parte de él escribirla, tendría aún más peso, pero no lo hay. Yeshua no escribe esto. Bueno, ese punto no quieren que lo toque, pero bueno, está bien. Y ahí está Juan 14:26, donde dice, está en el punto 1, ahí lo tienen sus notas, más el consejero, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo, esto es, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Es más, confía en el Ruach HaKodesh para que les recuerde a los discípulos lo que habló el maestro. ¿Sí? Nunca dice, escríbalo. Eso voy a hacer énfasis. La segunda cita, y lo tienen también, Efesios 1:17, en el cual dice, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en pleno conocimiento de él. Nuevamente, no consulten lo que está escrito. Si aquí Shaul ya tuviera algo y le diera una autoridad, como el cristiano se la da, de inspirada divinamente, palabra de Dios, como ellos le llaman, no hubiera mencionado esto, sino que también dice que les dará conocimiento de él. Nuevamente, primera de Juan 2:27, y lo tienen también, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe acerca de Mashiach, no acerca de Torah, sino de Mashiach. El propósito de las Besorot, los evangelios, es, como vamos a ver más adelante, vamos a ver varios puntos, pero uno que quiero rescatar aquí es para los que creen. Para que creamos que Yeshua es
el Mashiach. Por eso dice Yohanan o Juan, dice, y esto ha sido escrito para que tú creas, pero no tiene otro propósito. Tiene un propósito para los nuevos alumnos, los que iban ingresando a la fe, entonces tener un escrito donde les detallaran las cosas que sucedieron, según el escritor del libro conocido como Lucas, dice, para que sepas las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así lo dice. Muy bien. Punto número 2, dice, Yeshua Rabbeinu y los Talmidim consideraron al Keter, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, como inspirada. Ninguno de ellos lo puso como inspirada, no lo subió al nivel de la Torá o de los profetas en ninguna manera. Es más, esto lo sabemos, y esta parte de él es una añadidura, una expansión, algo más acerca del tema que ya les dimos por escrito en el módulo 2 del primer nivel, Sagradas Escrituras, Kisvei Kodesh. Ahí les expusimos cómo los cristianos fue la evolución de considerar las cartas como escritura al mismo nivel que la Torá o que el Tanaj. El primero que utiliza esto es Clemente, en la segunda de Clemente, capítulo 4, donde cita Mateo 9:13, y le llama escritura, lo cual hasta ese momento solo se reservaba a la escritura inspirada divinamente, que es el Tanaj y la Torá. Entonces de ahí empieza una larga lista que ustedes ya la deben de tener, y antes de ver este video deberían haber estudiado esa lección. Toda una larga lista de cómo fue considerado y quiénes lo consideraron hasta el punto. Todos los consensos, siempre había divergencias. Ninguno pudo decir todos estos son inspirados divinamente. Siempre se excluían, y es más, hasta por maldiciones o anatemas, decía el que no considere este libro como inspirado o recibido divinamente, que, bueno, ya tiene su maldición, ¿no? Entonces, está en sinodos, en concilios, véanlo, pueden consultarlo en varias obras. Por ejemplo, ahí yo les cito el González Báez Camargo, su breve historia del canon bíblico. Ahí es una muy buena lectura que les recomiendo, como puedan tener, para expandir este punto. Y hasta el año 100 en adelante empiezan a considerarle como escritos inspiradamente divinos, a cada letra. Ahí también hay otras citas que, bueno, yo me las voy a saltar porque nos queremos enfocar más en otras cosas. ¿Qué vamos a entender por divino? Estoy diciendo mucho divino, inspirado divinamente. ¿Qué es lo que entiendes por divino? Que es palabra inefable, que es infalible, que no tiene falla, error alguno. Esto es lo que quiero dar a entender como cuando le digo divino. Los evangelios, como yo ya les había dicho, es un intento por poner en orden el acontecimiento que marcaron el inicio del movimiento y la vida de nuestro maestro, a favor de los nuevos miembros, y todos son investigaciones, recopilaciones, teniendo como fuente, en su mayoría, algunos no, los que presenciaron o escucharon, ¿no? Son testigos presenciales. Ahí está en Lucas 1, del 1 al 3, ese sí lo tienen. Dice que, querido Teófilo, hay una gran discusión de quién es ese Teófilo, si es alegórico, quién sabe qué. Entonces vamos a decirle, es un nuevo miembro. Muy bien. Referente a las cosas que sucedieron entre nosotros, es decir, la historia del movimiento, el inicio. Muchas personas han tomado el cargo de compilar, no soy el único, y como ustedes saben, hay muchísimos evangelios, el evangelio de los etíopes, el evangelio de los hebreos, el de los nazarenos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos. Solamente a través de los concilios, la Iglesia Católica Romana dio como inspirados y creó este canon que se tiene en la mayoría de las Biblias protestantes. Dice...
relatos basados en lo que ha sido pasado entre nosotros, a nosotros, aquellos que desde el principio, es decir, los testigos presenciales del origen del movimiento, fueron testigos oculares de primera o segunda mano, proclamadores del mensaje. Estos son los líderes del movimiento, los que daban a cargo, los que llevaron a cargo la difusión del mensaje. Por tanto, su excelencia, como he investigado cuidadosamente, nuevamente, nunca dice como, por ejemplo, vamos a citar a algún profeta, Isaías, dice, y el Eterno le habló y le dijo. Aquí en ninguna parte lo vas a hallar. Entonces, aquí él mismo dice, yo lo investigué, yo ni siquiera estuve presente, yo lo investigué, he investigado cuidadosamente. Eso sí, lo dice que puso gran empeño en hacer su investigación. Todas estas cosas que desde el principio me pareció bien escribirte. Otra vez fíjense, me pareció bien a mí como autor. Por eso hay diferentes puntos de vista, no son los mismos, no tienen lo mismo los evangelios, las Besorot. Todos son diferentes, porque a cada uno le pareció ordenarlo como a él mejor le parecía, perdón por la redundancia, ¿no? Luego sigue, en Hechos 1:1, el primer relato de escribir, ¿no? El primer relato es lo que se conoce hoy en día como Lucas. Teófilo le dice acerca de las cosas que Yeshua comenzó a enseñar. Muy bien, primero le dice lo básico. Vamos primero a ver la vida de lo que nosotros identificamos como el Mesías, al que nosotros identificamos como el Mashiach, y te vamos a decir qué enseñó. Después de su muerte, lo que sucedió y los que quedaron al frente, cómo se expandió, etc. Entonces, las cartas son soluciones momentáneas para congregantes o para congregaciones con problemas específicos de cada congregación. También son respuestas a las consultas hechas a los líderes del movimiento. En este caso, a uno de los que era uno de los líderes, Shaul. Dice, 1 Corintios, ahí lo tienes, 11:34, las demás cosas pondré en orden cuando llegue. Había problemas específicos y él pone en orden a esa congregación, escribiéndole una carta, dándoles unos argumentos, y como vemos en sus cartas, siempre su base fue Torah o los profetas. Él nunca utiliza, dice, mira, ¿sabes qué? ¿Qué sé yo? En el libro de Mateo está escrito esto. No, por el contrario, dice, en la Torah dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y eso lo enseña para decir, darle doble honor a los que se dedican a enseñar y gobiernan bien. Ese es todo. Entonces, 1 Corintios 7:17 dice, así ordeno a todas las comunidades. Nuevamente, su autoridad, pasándole a decir que así se ordene, llevar en orden como se debe de llevar según su perspectiva. Tito 1:5, la razón por la que te dejé en Creta fue para que atendieses asuntos que todavía no estaban en orden, y para que nombraras dirigentes a las asambleas de cada ciudad. Esas fueron mis intenciones. Nuevamente dice, oye, yo te dejé ahí para que pusieras en orden, y otra para que nombraras dirigentes, ¿no? Ok, 1 Timoteo 1:3, quédate en Éfeso para que le ordenes a cierta gente que está enseñando diferente doctrina que desista. Había, como siempre, cada vez que se hace más grande una organización, va a haber gente con diferentes perspectivas, y si no se concilian esas perspectivas, cada gente con su propia ideología va a enseñar eso. Somos humanos, todos nosotros hacemos eso. De hecho, nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, cada quien enseñaba diferente doctrina. ¿A la de quién? ¿A la de la Torah? No. De alguna manera todos ellos estaban basados en la Torah, porque de ahí tenían su autoridad. Decían, mira, yo interpreto de la Torah esto. Por eso no es tanto lo que diga la Torah, sino de cómo se interpreta bien ciertamente la Torah. ¿Católicos tienen Torah? Sí.
¿Cristianos tienen Torah? Todas sus denominaciones, por supuesto. ¿Judíos tienen Torah? Excelente. Mesiánicos, todos tienen Torah en sus diferentes denominaciones, movimientos, por supuesto. Pero todos tenemos una idea diferente de lo que trata de expresar el texto. Entonces, aquí había una diferencia de doctrina a la que enseñaba Shaul, no a la que enseñaba Kefa, no a la que enseñaba algunos otros emisarios, apóstoles, como le llames, no lo enseñaban. Entonces, aquí específicamente es que van en contra de la doctrina de cómo la enseñaba Shaul. Abajo, segunda de Juan 1.9, Yohanan Bet 1.9. Todo el que no continúe y no permanezca fiel a lo que el Mashiach ha enseñado, no tiene al Eterno. Los que permanecen fiel a su enseñanza, tienen a Elohim, el Padre, y a su Hijo. Muy bien, nuevamente se está basando ahora en las enseñanzas del Mesías, que por cierto, si tú miras las enseñanzas, hay ciertas diferencias que ahorita las vamos a tocar. Primera de Corintios 7.1, voy a ir un poquito más rápido para que me dé tiempo en lo demás. Ahora bien, para ocuparme de las preguntas, escuche bien, ahora bien, para ocuparme de las preguntas que me hicieron, ¿es bueno que el hombre se mantenga alejado de las mujeres? En esta carta está respondiendo preguntas. Lo malo es que la mayoría no sabe qué preguntas son y nosotros no sabemos qué preguntas específicas fueron, porque dependiendo de la pregunta, específicamente cuál es la pregunta, se le dieron estas respuestas. Pero la mayoría, al tomarlo como inspirado divinamente, trata de encajar ahí todo, cosa que es un error. Aquí está respondiendo preguntas. Y en la mayoría, por ejemplo, en lo de la cobertura y todo eso, está respondiendo preguntas. Ahora, ¿qué preguntas son? Se puede, algunos han intentado, a base de la respuesta, ver el meollo o la esencia de la pregunta. En esta sí lo cita. La pregunta es si es lícito que el hombre se mantenga alejado de las mujeres. Por ende, el problema es que había problemas entre que la unión de hombres y mujeres. Esto no quiere decir otra cosa más que, como lo vemos en otras cartas, que dice que hombres andan engañando por ahí a mujercillas, que dicen que son llevadas. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Sí. Bueno, entonces hay problemas en cuanto al trato de hombre y mujer, ¿no? Ya estando en comunidad, etc. 1 Corintios 7.25. Ahora, la pregunta sobre los que no están casados. Nuevamente, otra pregunta. Mira, los que no están casados, le preguntaron acerca del matrimonio. Y mira, los que no están casados, ¿pueden hacer esto o aquello? ¿Quién sabe qué le habrán preguntado? No tengo mandamiento del Eterno. Le digo, es más, dice, no tengo mandamiento. No me voy a basar en parte de la Torah, ni en los escritos, ni en los profetas, no me estoy basando ahí. Yo te doy mi opinión, lo que yo creo. Nuevamente, esto si fuera a la interpretación cristiana de divinamente inspirado, con esto ya estaría fuera, ¿no? ¿No está por hermano? Aquí está, en sus notas está 1 Corintios 7.25. Ahí lo tienen en el estudio. Está en el estudio, todas las citas las puse en el estudio. Ahí está. Sí, perdón. Eso, exacto. Y ahora vean el verso 6, el verso 10, el verso 12 y el verso 40, que ahí está escrito. Se los digo como una sugerencia, según la versión que tengan. Yo ahí plasmé normalmente la versión, la que le llaman Kadosh, y la BIN, la versión israelita nazarena. Esas dos son las que utilizaste. Las que utilicé para sus notas, ¿ok? En el 6, el verso 6, el verso 10, el verso 12 y el verso 40, en esos pesukim, tenemos lo mismo. Esto no puede ser inspirado divinamente. ¿Cómo se llegó? Ustedes saben, yo creo que han estudiado cómo la Iglesia Católica Romana se basó para decir que son inspirados o no inspirados. Se basaron tomando en cuenta similarmente a cómo había sido lo que es llamado el canon judío. Que fuera escrito por un emisario, un apóstol, un shaliach, o uno de sus discípulos. Si no contaba con eso, o que la tradición, porque no se puede comprobar,
sino que había padres de la iglesia que decían, este fue escrito por el discípulo de tal, que llega hasta el Shaliach, el apóstol, etc. Entonces, así se fue definiendo. Que de todos los escritos existentes, sacaron a todos los que no concordaban con el primer punto. Bueno, el canon divino se termina formando por la suma teológica de Tomás de Aquino. Él es el que realmente le da toda la estructura al canon. La suma teológica de Tomás de Aquino son como 12 tomos, no sé si lo han leído, y él es el que le da la formación a todo eso. Porque se hacen los intentos en los concilios que tiene. Y cada concilio, cada... El cristianismo y después el catolicismo, se hacen sus intentos de formular un canon de los escritos apostólicos, pero realmente el que aterriza todo esto más de aquí, en la suma teológica. Es el que aterriza todo. Ajá, pero en los anteriores, hasta ellos se ponían, ese ya era el canon. Se discutió después y se reformó, pero sí, de hecho en el canon o en el concilio ya llegaron a una conclusión, que por cierto, Gilgaludo, Apocalipsis, Pedro, Santiago y todos, a veces excluía, a veces incluía, entre otros muchos, ¿no? Entonces, Primera de Clemente también es una de las que decían, bueno, sí o no, el pastor de Hermas, etcétera. Entonces, había muchas cosas. Entonces, eso es central, ¿no? Entonces, de todos modos, vemos que trataron de todos modos en algunos puntos básicos basarse esto. Ahora, que estuviera escrito en lo que ellos consideraban la lengua divina. ¿Ah? Para el cristianismo católico hay 3 lenguas divinas: hebreo, griego y latín, ¿no? Hasta donde sé. Muy bien. Entonces como estaban escritos en griego, entonces pues digo, pues entonces cumple. Si está escrito en otro idioma, entonces no, y etcétera, ya así fueron. Pero nuevamente vemos esto no es inspirada divinamente. Ajá. Ahora, otra cosa, bueno, eso lo vamos a tocar más adelante. Vamos al siguiente, dice, 2 de Corintios 11:17, dice ahí, no estoy dando orden, sino que estoy aprobando la autenticidad del amor de ustedes frente a la diligencia de otros. Nuevamente dice, no es orden. Ajá. Dice, lo que estoy diciendo no es de acuerdo al Eterno, al Adón, al Señor, sino que esta jactancia vanidosa es dicha como la diría un tonto, dependiendo de la versión, dice necio, etcétera. Entonces, vean cómo de repente le dice, mismo Shaul está diciendo, mira, eso no es algo que me habló el Eterno, no es algo inspirado divinamente, es mi opinión. Es más, no tengo ni siquiera orden del maestro, ni de nadie. Yo te lo estoy dando como, dice, como una sugerencia, como un mandato, como algo que yo opino. Eso no puede ser inspirado divinamente. Tenemos Primera de Macabeos. Los Macabeos, dice, al final de su libro dice, mira, si hay un error, lo siento, yo intenté hacerlo lo mejor posible. No se considera divino porque él mismo se excluye. Estas cartas también no se pueden considerar divinamente inspiradas porque ellas mismas se están excluyendo. Al decir que es una investigación, al decir que es sus opiniones, no es inspirada divinamente. Tiene su lugar. Aquí lo que digo, no me malinterpreten, para nosotros es autoritativo. Para nosotros como mesiánicos o que creemos en Yeshua como Mashiach, por supuesto que son autoritativos. Pero el error que se ha caído es que igualito que los cristianos, que con una cita de cualquier parte, desde Mateo hasta Apocalipsis, quieren abrogar la Torah o lo que dice la Torah. Ajá. Entonces ese es el problema que yo personalmente veo. Ahí puse algunas citas más para que lo consulten: 2 de Timoteo 2:2, Hechos 14:23, 1 de Timoteo 4:4 y Colosenses 2:2, que se ve lo mismo, el mismo punto que estamos tocando. No contamos entonces con las primeras cartas. Por ejemplo, lo que conocemos como Primera de Corintios y Segunda de Corintios realmente no es ni primera ni segunda, sino es segunda y tercera. Ajá, no contamos con lo que es primera. Si investiguen en el internet, ahí pónganle, Primera y Segunda de Corintios no son primera y segunda, son tercera y cuarta. Ajá. Y hay por ahí rondando en la web una supuesta carta de la primera. Pero no sabemos si es fiable ni no. La he visto por ahí. Si ustedes quieren consultarla, ahí está. Ajá, punto 3.
Me estoy yendo rápido porque el punto 3 y el 4 es en el que nos vamos a detener muchísimo y me gustaría detenerme ahí. Punto 3, que dice, contiene errores. Ese es el 3. Contiene errores, por tanto no puede ser inspirada divinamente. Y como primer caso, ahí empecé a hacer una pequeña lista de algunos errores. No es toda la lista. Si alguno quisiera decir que es inspirado divinamente, tendría que primero resolver estos, pónganle como supuestos errores, errores tentativos o algo así. Tendría que resolver estos antes de poder defender su punto. Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En hebreo es el Selejá. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46 al 50, nos dice, si pecare contra ti, y porque no hay hombre que no peque, y dijere, pecamos, y nos convirtieren, y oraren a ti, y tú los perdonarás. Es decir, que lo que está escrito en Hebreos 9:22, que sin sangre es imposible encontrar perdón, está mal. ¿Por qué? Porque en Primera de Reyes, que de hecho está Shlomo, está en la dedicación del Bet HaMikdash, y están ahí los korbanot. Pero ¿por qué no dicen los korbanot? Sino en cambio dice una posibilidad a futuro. Si tu pueblo pecare contra ti, a los lugares donde tú los has esparcido, y se convirtieren y oraren hacia ti, tú los perdonarás. Es decir, que sí hay perdón sin necesidad de un derramamiento de sangre. Y también la Torá dice, y esto está sacado de la Torá en Levítico capítulo 5, del 11 al 13, ahí está, dice que se puede encontrar perdón. Ahorita no es decir el punto que yo sé, que a lo mejor me van a decir que que capará es perdón o que nada más cubre, etc. De todos modos, lo encuentras sin sangre. Sea como sea capará o el significado que le des, se puede encontrar sin sangre, porque en Levítico capítulo 5 del 11 al 13, una persona que no tuviere para hacer un sacrificio del ganado, podría llevar una ofrenda vegetal, sin sangre absolutamente. Lo daba y dice, su pecado será expiado. Capará, no importa qué quieran decir con capará, de todos modos es sin sangre. Yo veo un error tremendo aquí, de lo cual se está basado enteramente el cristianismo. El cristianismo te dice una sola cosa. Si su dogma puedo reducirlo en una sola cosa, es que tú encuentras perdón gracias al sacrificio de Jesús. Eso es lo que dice. Todo lo demás es secundario. Pero la médula espinal de la doctrina, que por cierto el mesianismo algunos han arrastrado de la herencia cristiana, es eso. Decir que sin Mashiach, sin el derramamiento de la sangre del Mashiach, por más que le hagas, no se puede. Entonces, aquí la Torah, y ahí puse muchos versos, citas, donde ustedes pueden comprobar que se puede obtener perdón sin sangre. ¿Quieren que vayamos a uno de ellos? Vamos. ¿Qué va a comentar? Bueno, solamente puntualizar que es correcto las citas, pero también es correcto que también había perdón a través de la sangre. No, yo nunca negué. No, o sea, es correcto porque sí, en el libro de Jeremías, en el capítulo 5, verso 21, dice, porque yo nunca les pedí sacrificios ni nada, dice. Yo lo único que les pedí es que ustedes escucharan mi palabra, pero ustedes no quisieron. Así que por eso les puse sacrificios. ¿Vale? Así lo dice Jeremías. Entonces es correcto, pero también es correcto decir, solo para puntualizar, que sí había perdón. Por supuesto, yo nunca negué, yo nunca dije que con sangre no se podía. No. Sí, se encuentra con sangre, por supuesto, pero también se puede contar sin sangre, con la pura teshuvah. ¿Sí? Y eso es ahorita, porque entonces, si ustedes ven en la Biblia Kadosh israelita, la versión Kadosh, cuando explica en su nota este verso, dice, por más que los judíos le muevan, no han tenido templo por más de tales años, por tanto no tienen perdón de pecados. Cosa que es un error.
Ajá. Entonces, está mal, porque ciertamente con sola la teshuva, el arrepentimiento, se puede llegar a perdón de pecados. Ajá. Entonces, ciertamente, yo no negué ninguno de los dos puntos, los dos son válidos. Pero aquí hay un error, porque textualmente dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso yo lo veo como un error. Ahí están todas las citas, creí que le íbamos a necesitar porque, bueno, hay muchos que defienden esta parte como también lo hace el cristianismo. Entonces, nos pasamos al punto 2, donde Marcos... Bueno, nada más quedaría pendiente el asunto de ver en qué contexto hebreo se está hablando. Nada más sería ese punto para después. Sí, cuando quieran alguien expone qué significaría caparot, ¿no? Porque el cristianismo lo toma en un contexto radical, ¿sí? De decir, bueno, sin sangre no hay perdón, así como lo especificaste tú, ¿no? Pero si lo analizamos desde un midrashim, pues hay que ver nada más en qué contexto fue escrito, para darle su valor real y ya. Pero bueno, eso lo analizamos después, ¿no? Claro. Estamos en el punto 2, el subpunto 2, desde donde Marcos 2, 25 y 26, dice que ahí, Abiatar era Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Pero si vas a primera de Samuel 21.1, Shmuel Aleph, 21.1, te darás cuenta que es Ahimelech. Esto es un error. No se puede conciliar. Si tiene un error, no puede ser escrito inspiradamente. Escrito inspiradamente divino. ¿Por qué? Porque si está Marcos, el escritor de Marcos, por supuesto que no fue Marcos, está citando y dice que ese sumo sacerdote era Abiatar. Si tú vas al Tanaj, te das cuenta que no es Abiatar, es Ahimelech. Ahora, ese error a través de, supongo yo, de los copistas. Hay más de 5.600 manuscritos griegos de estos escritos, ¿ok? Y ninguno es igual. De ahí puede haber tanto. Otra cosa que nos dice que no es inspirado. Ninguno de los discípulos lo tuvieron por inspirados. ¿Por qué? Porque hubieran tenido el escrupuloso cuidado que tenían con los escritos que ellos consideraban y que todos consideramos como recibidos de el Eterno mismo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el rollo de Isaías que se encontró en Qumran, ¿no? En los rollos del Mar Muerto, que solamente es 99.99% igual. Entonces, si ese cuidado tuvieron, porque se consideraba que era un mensaje divino, ahora estos no es un porcentaje tremendo. Entonces consultan estos, todos son distintos, pero realmente distintos, no hay que se parezcan siquiera. Entonces vamos a la siguiente, el 3. Hechos 7:16 dice que Abraham compró un sepulcro a los hijos de Emor de Siquem, cosa que es un error. Según Génesis 2:8, no es Emor, sino dice, interceded por mí a Efrón, hijo de Zohar. Esto es una confusión. El que estaba escribiendo ahí, lo que es Hechos, pudo en su original decirlo correctamente. Tal vez no. Eso no está nuestra discusión, pero nuevamente, es humano, es un esfuerzo humano. Hay una confusión y después le ponen que fue a Emor de Siquem. Nos saltamos ese. Con eso ustedes lo pueden averiguar más. Ahí está mucho en internet que pueden ustedes ver. 4. Hechos 7:14 dice que 75 almas de la familia de Jacob entraron a Misraim, a Egipto. Pero si tú vas a la Torah en Bereshit, Génesis 46:27, dice que fueron 70. Hay una diferencia de 5. ¿A qué? Muchos me van a citar diciendo, es que en la Septuaginta. Ok, a lo mejor y sí. Pero la Septuaginta ya es el Targum Shivim, ya es un Targum. Un Targum es interpretativo. Un Targum es una traducción interpretativa. Vamos a ponerlo de esta manera. Para Parashat Beshalach, la que tuvimos la semana pasada, precisamente dice que los hijos de Israel subieron
subieron armados. Dice que subieron de Egipto armados. Entonces el Targum Yonatán lo traduce como, y salieron armados con mitzvot. Es un Targum, es interpretativo. Y así puedes ver muchas citas en el Targum, aunque lo que quieras, el Targum es interpretativo. Por eso Juan 1.1 se está basando, algunos dicen, a forma de Midrash, en un Targum. Por eso es que la palabra era Dios. Ahí lo pone, ¿no? Como quieren llamar. Entonces, no se puede. Otros dicen que como lo dice la Septuaginta y también lo dice la Peshita aramea, que yo no lo he comprobado esa, ni ninguna de las dos, porque yo verdaderamente no las tengo, ni sé arameo, ni griego para poder consultarlo. Muy bien. Entonces, dicen que en esos dos dice 75, por lo cual, si ustedes revisan versiones mesiánicas, algunos ya le han cambiado. A Bereshit, a la Torah, le cambian, le ponen en lugar de 70, le ponen 75. Error tras error. El mesianismo, por defender la inspiración del Nuevo Testamento, ha llegado hasta cambiar la Torah. Ustedes véanlo, pero ustedes vean en un Sefer, en un Humash, está hebreo español fonética, y van a ver que ahí dice 70 almas. Muy bien, y consúltenlo con las versiones mesiánicas que tienen, y van a ver que sí, hay unos que ya están cambiando la Torah por defender estas partes y tratar de decir que no es un error. Muy bien, 5.5, dice Lucas 2.4 al 5, dice, subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Ok, aquí dice que la ciudad de David es Belén. Geografía bíblica. Entonces, pero si tú vas a las citas, Belén no es la ciudad de David. La Torah y los profetas, el Tanaj, no es la Torah, es el Tanaj. ¿Cuál es la ciudad que identifica como la ciudad de David? No, esa no es la ciudad de David. Ahí está la cita, les puse en Primera de Reyes 8.1. Dice, entonces, cuando Shlomo terminó la casa del Eterno y su propio palacio, después de 20 años, congregó a todos en Jerusalén, a todos los ancianos de la ciudad de David, conocida también como Sión. Y ahí están todas las citas, ver, 2 de Samuel 5.9, 2 de Samuel 6.10, Primera de Reyes, etcétera, todas están esas citas. La ciudad de David es Sión, en Jerusalén, no Belén. Otro error. Ahora, 6, último error que voy a tocar el día de hoy. 6, Mateo 23, 34 y 35 dice, para que venga sobre vosotros la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Está hablando, por supuesto, de lo que ya ahí estaba. El primer libro es Bereshit, y el último libro es Divrei Yamin, lo que es conocido como Crónicas. Entonces se está diciendo que desde el principio al fin del Tanaj se ha derramado sangre justa, que es de Abel hasta Zacarías hijo de Berequías. Pero si vamos a la cita, a la cita del Tanaj, ahorita vamos a ir, Lucas 11.51 dice que solo fue Zacarías, omite el nombre del padre, hijo de Berequías. Pero Zacarías hijo de Berequías, si tú vas a la referencia, a Divrei Yamin Bet, segunda de Crónicas 24, 20 al 21, dice que era Zacarías hijo de Joaída, no hijo de Berequías. ¿Y sabes quién es el hijo de Berequías o de Berejía? El hijo de Berejía es el Nabí, el profeta que está en Zacarías 1.1. Si tú vas a Zacarías 1.1 y Isaías 8.2, te encontrarás con que ese profeta era hijo de Berejía o Berequías, que la traducción en español. Entonces, ven, ahí en esa cita está confundiendo al Zacarías, que fue muerto entre el altar y el lugar santo,
y a Zacarías el profeta. Un error. No se puede conciliar esto. O a lo mejor y sí, ¿no? A lo mejor uno de ustedes lo logra conciliar. 4.4, y ese es en el que más me voy a detener. Y muy bien. El punto 4, así le anotan, se llama diferencia de testimonios. Diferencia de testimonios. Ok, y ahí yo les puse un libro que se llama Validez y Credibilidad del Testimonio. Ustedes lo pueden consultar. Dice, cada vez cada vez que se recuerda un evento, se reconstruye el recuerdo y se altera por eventos posteriores, por mayor entendimiento, nuevo contexto, sugerencia de otros, etc. Esto nos dice, nosotros como seres humanos mortales, cuando recordamos algo, tú recuerdas algo de tu infancia, date por seguro que eso no fue exactamente lo que pasó. Tienes la esencia, pero cada vez que lo recuerdas, tú agregas algo nuevo, sea por sugestión de alguna película o de alguna conversación, etcétera. Por cualquier cosa lo pones. Si tú investigas, hay algo que se llama como el recuerdo falso o la memoria falsa. Investígalo, por favor, está en internet. Hay una psicóloga que se dedica a esto. Es la psicóloga Elizabeth Lufus, ahí creo que también está, de la Universidad de California, en Estados Unidos. Hizo experimentos ya con varios grupos de personas y en este experimento logra que la persona tenga un recuerdo de algo que nunca sucedió. Y ella estará totalmente segura que sucedió. Esto sucede, por ejemplo, en las personas, los soldados, que algunos dicen que en el área 51, que ellos han visto ovnis y que ellos los mataron. Entonces, esta gente no está mintiendo. Lo que está sucediendo es que tienen un recuerdo falso. Hay un buen experimento donde llevan a un grupo de personas y les dicen, miren, vamos a hacer un paseo, un recorrido. Y entonces van en el recorrido y por supuesto, conforme al experimento, los hacen pasar por una área cercada donde había un policía. Entonces, pero no les dicen nada, ellos nada más los hacen pasar. Llegan un mes después a sus casas y les preguntan, oye, ¿te acuerdas que vimos esto allá? ¿Qué recuerdas bien? Y uno dice, no, había 4 policías, ¿quién sabe qué pasó? Y hasta uno que casi nos quería disparar. O sea, todo recuerdos falsos. Cada vez que uno recuerda algo, recuerda reconstruyendo el evento. Solamente tiene la esencia de lo que en verdad pasó. Unos hombres un hombre fue condenado a prisión porque su hija lo demandó diciéndole que abusó de ella sexualmente en su niñez. Gracias a la doctora, esta experta en reconstrucción de la memoria, se dieron cuenta que no era así. No, nunca fue, su padre no la violó, pero ella recuerda como si lo hubiera vivido. Ese es el problema de los recuerdos. Muy bien. Entonces, bajo esto vamos a ir a que todas las besorot que tenemos en el canon católico cristiano tienen diferencias. ¿Por qué? No son errores, sino son solo diferente forma de recordarlo. Porque también recuérdate que había muchos que fueron a los de primera mano, a los testigos presenciales. Pero el testigo presencial lo recuerda de una manera y otro de otra manera. Primer ejemplo, uno dice, cuando las mujeres fueron informadas que Yeshua Rabbeinu había resucitado, se ocultaron la noticia porque tenían miedo, como dice Marcos 16:8, y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero el otro testimonio dice que fueron corriendo. Lucas 24:9 dice, y volviendo del sepulcro dieron las nuevas a todos los 11 y a todos los demás. Y así puedes ver diferencias. Una dice que se callaron por temor,
pero el otro recuerda que fueron gustosas a informarle a los discípulos. No, por fin, esto no es un error, esto es diferentes testimonios. Los testigos oculares, los testigos presenciales, lo recuerdan de una manera diferente, pero la esencia es la misma. En este evento, la resurrección, y que fueron las mujeres las que le dieron la noticia a los discípulos. 2. ¿Quién llegó primero a la tumba vacía? Un testimonio dice que solamente llegó María Magdalena o Miriam de Magdala en Juan 21. Pero el otro testimonio dice que fue María Magdalena y otra María. Eso está en Mateo 28.1. Pero el otro testimonio dice que eran 2 Marías y que era Salomé también. Marcos 16.5. Y el otro testimonio finaliza diciendo que era María Magdalena. Aquí mete a una llamada Juana y a la otra María. Lucas 24.1,10. Entonces, están viendo que los testigos presenciales, ellos recuerdan que eran mujeres y que iban ahí, pero no lo recuerdan quién ciertamente iba. Entonces, por eso hay esta diferencia de testimonios. ¿Ok? 3. ¿Qué hizo Judas con los 30, Yehudá? ¿Qué hizo con las 30 piezas de plata? El primer testimonio dice que compró un campo, cayó de cabeza y se reventó por la mitad y que se le salieron las entrañas. Esto está en Hechos 1.18. Pero curiosamente el otro testimonio dice que lo regresó a los principales sacerdotes y que fue y se ahorcó. 2 cosas diferentes. Una, que él va y compra el campo con el dinero, y la otra que va y se lo regresa a los principales sacerdotes. Uno que va, se cae de cabeza, se parte a la mitad y así muere, y el otro dice que se cuelga. Son reconstrucciones de los eventos que no precisamente son tal cual ocurrieron. Vamos al 4. 4 dice, cuando Yeshua Rabenu se encontró con Jairo, ¿su hija estaba muerta, sí o no? Pues vamos a ver. Dice el primer testimonio que la hija acababa de morir. Está en Mateo 9.18. Pero el otro testimonio dice, en Marcos 5.23, le dice, mi hija está agonizando. Entonces, en uno dice que estaba muerta ya, pero en el otro dice que estaba agonizando. Pero el hecho es el mismo. Va Jair y va a pedir por su hija. 5. ¿A quién se le aparece Yeshua Rabenu por primera vez después de haber resucitado, de haber ser vivificado, o como lo tengan? El primer testimonio dice a María Magdalena, a Miriam de Magdala y a las otras mujeres. Mateo 28.1-9. Pero la otra dice, en Marcos 16.9, dice solamente a Miriam de Magdala, a María Magdalena. Pero Lucas remata diciendo en 24.13-18 que era Cleofas y a otro seguidor. Y muchos dicen, ya ves, otro error. No es error. Yo no lo veo como error. Yo lo veo una diferencia de testimonio. Ok. 6. En Juan 12.12 dice que en la entrada triunfal a Jerusalén, Yeshua Rabenu se sentó sobre un pollino de asna. Lo mismo dice Marcos. Pero Mateo, de 21 del 1 al 7, dice que él pidió 2 animales y se sentó sobre ellos. Uno dice que era uno y el otro dice que eran 2. ¿Se sentó sobre 2 animales? Hay muchas cosas que discutir. Sí, se pudo sentar en 2 pollos. Por supuesto que sí. Okay. Pese a las inconveniencias y a la incomodidad, sí. Pero no es algo común. No ves a alguien que pida 2 animales para sentarse en ellos o transportarse en ellos. Lo común es en uno. Entonces hay una diferencia de testimonio, por tanto no puede ser divino, no puede ser inspirado todo esto. Ahora, ¿en qué estábamos? Sí, en el 7. Hay diferencia de testimonio de dónde se sacó el nombre que se llama el campo de sangre. Según Mateo 27, del 6 al 8, dice que porque las monedas fueron regresadas porque eran precio de sangre y no lo podían echar junto con los otros tesoros. Y con ella se compró un campo.
Pero Hechos 1, 18 y 19 dice que porque se mató ahí Judas es que le pusieron campo de sangre. Uno dice que fue llamado campo de sangre porque como era dinero de sangre, ajá, entonces van y compran un campo, le dijeron es dinero de sangre, es el campo de sangre. Pero el otro dice que no, que en realidad fue porque ahí se ahorcó o murió, como ya lo vimos, también otra diferencia, Yehudá. Muy bien. Muy bien. Entonces, y ahí ves otra diferencia. ¿Quién compró el campo? ¿El mismo Judas o lo fueron los sacerdotes? 8. Hay diferencia de testimonio en lo que sucedió camino a Damasco. En concreto, en la experiencia de los que acompañan a Shaul. Shaul que se vuelve el Shaliach, ¿no? En Hechos 9:7 dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Escuchen bien. Dice que los que acompañaban oyeron la voz, pero no vieron nada. Pero en el mismo libro, que esto es tremendo, en el mismo libro sin diferencia de autor, dice en 22:9, pero oyendo la voz del que hablaba conmigo. Por fin, ¿lo oyeron o no lo oyeron? Pero en el mismo libro, en el capítulo 26 del versículo 14, dice que habiendo caído todos en tierra, lo que no se menciona en las otras fuentes, oí una voz del que me hablaba. Es más, los otros tampoco la oyeron. Entonces, unos caen en una, todos caen, y en la otra dice que no caen. Y diferencias, aquí está. Muchos, desgraciadamente, en Hechos 22:9, en las versiones cristianas y las versiones mesiánicas, en lugar de oyeron, ponen entendieron para que no se vea discrepancia. Lo cual es un error, porque si tú vas al griego, se supone que te estás basando en el griego, ¿no? Porque nos cueste que nos cueste, no hay un original en hebreo, por más que se hable de él. No existe. Hay buenas reconstrucciones. Por ejemplo, yo utilizo una reconstrucción, pero es eso, una reconstrucción, no es el original. Entonces, en griego dice kou, o como se pronuncia en griego, búscalo en Strong, y ahí tienes muy buenas referencias. Es la misma palabra, oyeron. Y no puede ser, entendieron en una y luego en otra oyeron. O es oyeron o es entendieron, pero es la misma palabra. Ok, 9. Dice, cuando se envían a los emisarios, a los apóstoles, Yeshua Rabenu les dice que no deben de llevar algunas cosas. Aquí está tremendo también las diferencias. Porque en Mateo 10:9 y 10 dice, ahí está la cita, dice, no os proveéis oro ni plata, o sea, no lleven oro, no lleven plata, no lleven cobre. ¿Qué más dicen? Sus cintos. Sí, en sus cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón. Diferentes versiones pueden variar aquí. Entonces, pero en Lucas 9:3 al 5 dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Se parece mucho. Pero en Marcos 6:8 dice, no lleven nada para el camino, sino que lleven un bordón. En las otras 2 dice, está prohibido llevar bordón, pero en Lucas dice, lleven bordón, es una orden. Ni alforja, ni pan, ni dinero, ni cinto, sino que calcen sandalias y no vistan 2 túnicas. Dice, bueno, entonces Mateo menciona como oro, plata y cobre. Lo que el otro dice nada más lo resume como dinero. Pero hay una gran diferencia aquí. 10. Hay diferencias entre en qué día celebró Yeshua Rabenu Pesach. Una diferencia de un día. Lo celebró el primer día, como dice Mateo 26:17. Ahí está, léanlo, ya para ya no leerlo. El primer día de la fiesta de los panes y levadura, vinieron los discípulos al maestro y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas Pesaj? Lo que también es seguido por Marcos, ahí está la cita, y Lucas. Pero el que trae la diferencia ahora es el libro conocido como Juan, Yohanan. En su 19:14 dice, era la preparación para Pesaj, y era como la hora sexta.
Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Es ejecutado en vísperas de Pesaj. Es decir, ya está siendo juzgado. Pero ahí dice que era vísperas, todavía no era. Vísperas, si tú lo conoces, ahí puse una cita, Marcos 15:42. Víspera es el día de la preparación, un día antes. Ahí está esa referencia. Entonces, uno dice que fue en el día de Pesaj y el otro dice que fue un día antes. Diferencia de testimonio. Uno lo recuerdan de una manera diferente. 12. Cuando Yeshua entró a Capernaum, o Cafernahum, como lo quieren pronunciar, curó al esclavo de un centurión. Eso lo sabemos. Pero vamos a notar. No, nos saltamos. Vino. El 11 faltó, ¿no? Faltó el 11. Ah, sí, perdón. 11. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Dice que el maestro fue tentado durante los 40 días en su estadía en el desierto. Pero Mateo 4 del 2 y 3 dice que fue tentado después de los 40 días. Recuerdan de una manera diferente. Ahora, el 12 en el que estaba, Yeshua, nuestro maestro, curó a un esclavo de un centurión. Pero si notamos, dice, díganme la respuesta ustedes, ¿vino el centurión personalmente a pedirle que lo sanara? El primer testimonio dice que sí. Mateo 8, 5 y 6 dice que él personalmente fue. ¿Sí? Donde le dice, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado. ¿Cómo ven? Vino el centurión y le dijo, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Pero el otro testimonio dice que no fue él mismo, que envió a algunos ancianos de los Yehudim para que intercedieran por él. En Lucas 7, 3 al 6 dice, cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, le envió a unos ancianos de los Yehudim rogándole que viniese y que sanase a su siervo. Por fin, ¿fue él personalmente o fue enviando a los ancianos? Y ahí le dice, mira, cuando llegan le dicen, es bueno que le cumpla su petición, es una persona buena, hasta nos construyó una sinagoga. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces el otro dice que él personalmente fue. Cosa que ya podemos ver muchísimas diferencias. Y tú puedes ver, esta es una pequeña lista, hay muchos. Si tú empiezas a leer comparándolo, puedes basarte, por ejemplo, en el Diatestarón, a través de los 4, que trata de poner una cierta armonía en estos. 13. Diferencia entre qué fue lo que dijo el centurión cuando Yeshua murió. El primero le dice, verdaderamente este hombre era un tzadik, era un justo. El segundo dice, verdaderamente este era el hijo de Elohim. Entonces tenemos, aunque sean pequeñas, son diferencias de testimonio. O sea, le digo, hay tanto pequeñas como tanto muy grandes. Testimonio, pero no es tipo error. 14. No, yo no lo considero un error. Es mi punto personal. Sí, yo les decía, Esto en cuanto que el punto es nada más que esta es una diferencia de testimonio. No se está demostrando con esto que se desecha el Brit Hadashah. No. Si tú estás demostrando con esto que no es inspiración divina. Sí, que no tiene el nivel de la Torah. ¿No? Exactamente. Tiene su lugar para nosotros, autoritativo para nosotros. Lo empleamos, lo usamos, aprendemos de él. Pero, eso es lo que tú estás sí, ese es lo que... También el debate. Dice 14. Diferencia del testimonio de qué era culpable Barrabás. Uno dice que era un ladrón, pero el otro dice que era un homicida, y al final el otro dice que era por rebelión y homicidio. 15 dice, ¿deseaba Herodes matar a Yohanan Amabdil o Juan el Bautista? Un testimonio dice que sí. Según Mateo 14:5 dice, Herodes quería matarle, Herodes quería matarle,
pero temía al pueblo porque tenían a Johanán por un profeta. Pero el otro dice que él no le quería matar, que era su esposa en realidad quien le quería matar. Dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, pero no podía porque Herodes mismo sabía que Juan era un varón justo y recto, a quien respetaba y mantenía a salvo. Él dice que lo protegía. ¿Ah? Y así tenemos unos cuantos más. Me voy a saltar porque ya yo creo que queda muy bien entendido, ¿no? Ya, entonces yo quería tratar todos para beneficio de los que reciben el video que se está grabando. Pero bueno, con ustedes nos vamos a saltar hasta el punto 5. El punto 5 es solo el hebreo es especial. Solo el hebreo es especial. ¿Sí? Y ahí les puse. ¿Alguien de ustedes conoce el Tanta? Ahí está escrito Ten Nun Tab Aleph. Ahí está escrito. Tanta. ¿Qué es el Tanta? El Tanta es un acróstico para decir que el hebreo tiene Ta'amim. Que son Ta'amim, literalmente significa sabores. Es lo que permite que la Torah sea entonada, ¿verdad? Que sea melódica. ¿Sí? Esos son los signos que se llaman Ta'anim. Literalmente significan sabores. Las Nekudot. ¿Qué son las Nekudot? Son las vocales, aquellas que van, que introdujeron para que los que no tenían conocimiento del hebreo pudieran leerlo de alguna manera. ¿Sí? Luego están los Tajim, del arameo que significa coronas. Son las coronas de las letras. Ustedes han visto que de hecho hay dos, hay una Ashkenazi y una Sefardí para hacer la letra, pero tiene coronitas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Ven que por ejemplo la Yud, ¿no? La Yud, y la Yud tiene algo así. Se las han visto, ¿no? Y por ejemplo, sí, este que es llamado Tajim. Del hebreo corona. Por ejemplo, ¿cuál más? La Shin. La Shin tiene su corona. Sí, tiene sus coronas. Todos han visto eso. Entonces, esas son las coronas. Muy bien. Y finalmente son las otiot, son las letras. De esto sabemos. Cada letra de la Torah, cada detalle de la Torah, es inspirado divinamente. Sabemos que hay letras más grandes que las que normalmente hay. Por ejemplo, en Shema Israel, ahí les puse Deuteronomio capítulo 6, versículo... ¿Cuál es Shema? 5, 6, 4. Baruch Hashem. Ahí está dos letras más grandes. ¿Cuáles son? Es la Ayim de Shema. Y al final en Ejad está la Dale. Muy bien. Entonces ahí eso tiene un mensaje. Eso sí es inspiración divina, son más grandes. Pero también hay letras más pequeñas, como en el caso de Vayikra 1.1, Levítico 1.1, donde en lugar de decir Vayikra, para que se lea Vayikra, se puede leer Vaikar. Y entonces los Jajamín a través de un Midrash explican qué significa, por qué está escrito la Aleph más pequeña. Y ahí habla de la humildad que tenía Moshe Rabbenu. Ustedes pueden checar esa enseñanza. Está muy buena, ¿no? Entonces, solamente lo estoy citando. Pero también hay letras suspendidas. También hay letras suspendidas en las que cambia el sentido de la palabra con el que se lee. Entonces, de esas, también hay letras que están cortadas, como por ejemplo, está cortada la Bab de la palabra Shalom, en Berit Shalom, que tenemos en Bamidbar 25.12, Números 25.12, donde dice que el pacto de paz. Y el pacto de paz, el Shalom, la Bab está cortada, así están todos los Sifrei Torah, porque quiere decir
que su paz completa está verdaderamente incompleta. ¿Por qué? Bueno, esa ya es explicación que pueden ver varias. Una de las que más me gusta es que hubo un asesinato, ¿sí? A pesar de que lo llenó el celo por Hashem, aún así asesinó. Y ustedes se recuerdan y van a decir, bueno, pues la Torah también manda a apedrear, por ejemplo, ¿no? Pero no es solamente lo encuentras y llegan y la apedrean, no. Es un proceso judicial justo. Lleva todo un proceso. Y eso nos lo enseñan los Jajambín a través por ejemplo, lo tenemos en el Talmud y en otras fuentes, ¿no? Muy bien, entonces, solo el hebreo es especial. El griego no es especial para nosotros. El griego no es especial, aunque el griego también no tiene numerales, ciertamente, y por eso cada letra también tiene, tiene un valor numérico, y muchos han tratado de hacer algo como geometría ahí en el griego. No sé ustedes qué piensen, pero no se puede, ¿no? Solamente el hebreo es especial. 6, último punto. 6, son interpretativos. Estos escritos ya son interpretativos. No es como la Torah que agarramos y nosotros a leerla vamos a interpretar la Torah, sino que estos escritos ya de por sí son interpretativos. Punto número 1. Bueno, aquí antes de cumplir, aquí quiero darles algo que también a mí me pasó de Robert Yamin, que se lo agradezco, la literatura que se llama Los cristianismos derrotados, de Antonio Piñero. Usted puede consultarlo para abordar este tema un poquito más. En el mismo se dice modelo, promesa, cumplimiento, esa parte. Modelo, promesa, cumplimiento. El cristianismo, y también parece que hace mucho énfasis el mesianismo hoy en día, de querer todo absolutamente en la Torah, en la Torah y en los profetas, todo que sea el único mensaje. No estoy peleando, espérenme. No estoy peleando que no tenga ese mensaje o que se pueda interpretar así, sino que pretenden que el único mensaje que dé es acerca del Mashiach. Y me decía mi hermano Horacio, mira, esta cita dice, la he dado y nadie me ha dicho. Lo que pasa es que nadie le ha dicho el perush que usted quiere, el perush que usted tiene de esa cita. Pero nosotros ya tenemos perush de eso. Pero ese es precisamente eso. El Rambam dice en la Akdamá, en su introducción a su obra magna llamada el Mishneh Torah, que muchos la llaman el Yad HaZakar, la mano fuerte, porque tiene 14 libros. Él dice que la Torah fue entregada, pero también fue entregada con el perush, la interpretación, la explicación. Entonces, esto es lo que todos nuestros hermanos Yehudim. Eso lo pueden ver, el Rambam lo explica de manera excepcional, es realmente un erudito el Rambam. Se pueden leer la Akdamá, su introducción al Mishneh Torah, ahí viene mucho de lo que podemos aprender. Muy bien, entonces, aquí ya es perush. Los escritos de los primeros discípulos ya llevan perush. Entonces, vamos a demostrarlo. Primera de Corintios 10, 1 al 4 dice: no quiero que ignoren, hermanos, que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron sumergidos o bautizados, hay unas versiones que lo dicen, en Moisés, por la nube y la mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y esta roca era el Mesías, Mashiach. Ahora, díganme dónde está en la Torah que se puede hacer una inmersión en la nube, una inmersión o que el pueblo de Israel tuvo una inmersión en el mar, en el Yansuf. No existe. Es perush, es interpretación. Es válida para nosotros, sí, porque es autoritativa para nosotros. Es como la forma de que los primeros discípulos enseñaban a los nuevos talmidim que se acercaban. Pero esto ya es perush. No lo dice la cita, está ahí en Shemot 14, 22. Esto ya es interpretación, es perush.
Para nosotros, totalmente autoritativa. Esto es nuestro Perush. Para nosotros como Meshijim, es nuestro Perush. Es nuestra interpretación, es la interpretación que seguimos para nosotros. Y por eso es autoritativa. Yo lo utilizo, si pueden, mis enseñanzas están plagadas de Brit Hadashah. Entonces yo no estoy desacreditando el Brit Hadashah, ni digo que sea inservible, ni digo otra cosa. No, sino quiero nada más ponerle en el lugar que corresponde. Nada más. Y si lo ven, yo he utilizado mucho esto. Entonces en Mateo 27, 9 y 10 dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio justo por los Bene Israel, los hijos de Israel, y dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Eterno. Ok, aquí algunos lo ponen como error. Yo no lo pongo como error. ¿Por qué? Porque esa de las 30 piezas de plata está en Zacarías o está en Malaquías. ¿En qué profeta está? Esto es una, ¿cómo le podemos llamar? Mixtificación. Una unión de dos versos para sacar su propio perush, para sacar su enseñanza. Está juntando lo que dice Jeremías 32, 6 al 15 y lo que dice Zacarías 1, 12 y 13, lo junta para darte una enseñanza acerca del Mashiach. Es lo que está haciendo, esto es un perush. ¿Válido o no? No es el caso de discutirlo aquí. Para nosotros es válido, es autoritativo para nosotros. Sí, fíjate que esa parte está muy bien, porque nosotros en lo que estamos estudiando, como le decía el hermano hoy en la mañana, como coincidencia, la palabra correcta es perush. Nuestra interpretación, como le decía el hermano, hay miles de interpretaciones. Nuestra interpretación, lo que estamos estudiando, es la palabra, nuestro perush, de muchas cosas, así como tú lo estás amarrando esta parte. Así amarramos desde el Génesis, y te vas dando cuenta que todo está lleno, ¿sí?, de la venida del Mesías. Su primera y segunda venida. Todo se envuelve ahí. Esta es para allá que estamos viendo. Cada semana estamos viendo, el Mesías ya viene, prepárense, el Mesías ya viene. Entonces el tiempo, la gente no lo ha entendido porque dice: no es tu tiempo, todavía no es tiempo, no es el tiempo de ustedes. Hasta el final del tiempo se comprenderá. Nosotros sentimos también, como Perú, como interpretación, que el tiempo está cerca. Interpretación, exactamente. Está cerca. ¿Y qué lo estamos confirmando? Aparte de confirmarlo todo, con el Brit Hadashah, y la Tanakh, y las Torah, lo estamos comprobando con la historia, con los eventos actuales. Hay varias, mi hermano. Por ejemplo, yo conozco en el 2031 que dicen que es el tiempo final. Y también lo tienen tienen también citas, también tienen historia, tienen... Sí. Pues, como hay miles de interpretaciones. Bueno, cada quien la suya. Nosotros también nuestro perush, ¿sí?, lo que nos está arrojando. Obviamente, lo que aquí quiero decir es, ya los escritos ya de por sí ya traen perush. O sea, eso ya es la explicación, ya tienen una interpretación. Y por eso es tanto lo que manejan más los primeros discípulos, es toman una cita del Tanaj o de la Torah y lo ven como resultado una en el confirmación. Mesías. Una confirmación. El Brit Hadashah confirma todo lo que es el Tanaj. Una confirmación. No está diciendo eso. Porque lo que está diciendo es confirma lo dicho por el Mesías, los hechos y todo lo que vino a ser. No, es una interpretación. No, mira. Bueno, que una interpretación. Ellos al final de la vida del Mesías vieron que algunas cosas, decir, yo veo aquí el cumplimiento de lo que le pasó. Y eso es lo que enseñamos nosotros. Sí. Y así enseñamos. Pero ellos lo es vivieron, válido, tampoco no, es inválido. Ellos lo vivieron, pero no lo vieron. Entonces, a mi pueblo le faltó. Según Mario Sabán, si pueden ver su conferencia, está en internet también. Mario Sabán dice el número exacto de cuántos fueron proclamados Mashiach en el tiempo más o menos acorde al primer siglo. Entonces, ellos también tenían y daban su explicación, se basaban en parte de la Torah, parte de los profetas, y daban su explicación, decir, para nosotros él es el Mashiach. Para nosotros, ¿quién es Mashiach? Yeshua, lo identificamos, no hay problema. Este es lo que verdaderamente. Todos estos escritos defienden eso. Como te mostré en Yohanan, dice, esto se pudieron escribir miles de libros, dice.
Pero nosotros nada más decidimos escribir esto para que tú creas que Él es. Este es el propósito de esos escritos. Ajá. Por eso son para nosotros tan importantes. Ahora, Hebreos 9, 19 y 20 dice, pues Moshe, después de haber leído todo el pueblo, al pueblo todos los preceptos según la Torá, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. Y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que Elohim ha ordenado para vosotros. Si ustedes van a Shemot 24 o lo buscan en todo Shemot, no dice eso que el libro fue rociado en sangre. Busquen, no dice. Pueden haber manchado. No pueden haber manchado. Y dice, pero sin en cambio, el Perush de los primeros discípulos dice, fueron rociados. ¿Con qué propósito? Con un propósito de enseñar a los nuevos discípulos. Y ahí tiene su enseñanza, la ocupamos, excelente. Pero ya es Perush. Hebreos 11:21 dice, por la fe Jacob moribundo bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó apoyando su cabeza, la cabeza de su bastón. Ahora, si lees Bereshit 47:31 dice, júramelo, dijo. Y Joseph se lo juró, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho. Y según Hebreos fue la cabecera de su bastón. ¿Dónde hay la diferencia de bastón y lecho? Algunos dicen que es sacado de la Septuaginta, el Targum Shiviim, el de los 70. Y otros dicen que las más consonantes para bastón son las más de cabecera. Ese no lo había escuchado, Sí, pero... es lo mismo. Sí, pero de todos modos es... Lo vamos a explicar. De todos modos Las es... consonantes de bastón son las más consonantes de cabecera. Sí. Nada más cambian la vocalización. Exactamente, pero en la Torá, ¿qué dice? La cabecera de su lecho. O sea, eso es lo que es para nosotros. La Torá es máxima autoridad. Creo que para todos. Entonces, ya vemos que lo que está diciendo el autor de Hebreos es Perush. Es válido para nosotros, pero no es lo mismo no con esto vamos a decir, ya porque aquí lo dijo, así vamos a cambiar a la Torá o vamos a dejar fuera la Torá. Ese es el error que yo quiero evitar. A los que van dirigidos el video, yo precisamente es eso. Porque hoy en día, véanlo, o sea, de esto sufre el mesianismo. Yo mismo lo empecé haciendo en los inicios de... Cuando yo llegué a Raíces Hebreas, por supuesto, anulaba porciones de la Torá por lo que decía el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, cosa que no debe hacerse. Ok, ya las últimas tres. Juan 29, donde dice, porque aún no habiendo entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. El Tanaj nunca dice textualmente que el Mashiach tenga que morir y que tenga que resucitar. Muy bien. Ahora, es interpretado, es un perush de los primeros discípulos de Oseas capítulo 6, versículo 2. ¿Ok? Entonces es eso. Tú me decías, es que nadie me lo ha explicado. No, perdón. Es que no se te ha dado el perush que tú deseas. O el que como tú lo entiendes. Pero de que hay otros, ¿sí? Y son válidos. Luego, pues, ustedes vean. Por ejemplo, hay en la Torá, y lo vemos muchas veces cuando estudiamos Parashá, hay veces que un sabio dice, oye, es que significa esto, pero el otro dice, no, significa realmente esto, pero los dos son perush. Ok, y cualquiera que fuese el autoritativo para sacar la halajá, está bien, se sigue ese, pero siempre en el perush puede haber algunas líneas que van entrecruzadas, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ahí tienen más ejemplos, ya para no tardarme tanto. Romanos 11:26 dice, así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sion un libertador, alejará de Jacob las impiedades. Shaul está interpretando Isaías 59:20, donde dice, y vendrá un redentor a Sion, a los que vuelven de las transgresiones. ¿Dónde dice que Israel será salvo todo? Que de Sion saldrá el libertador. No, dice, la cita dice que va a venir un libertador a Sion. Y alejará de Jacob las impiedades. No, pero aquí dice a los que vuelvan de su transgresión. O sea, es diferencia, o sea, ya es perush. O sea, toma la cita y él la interpreta y la enseña de esta manera.
Y por eso al final les puse Juan 1.1, donde la mayoría se basa para que decir que Yeshua es divino, está muchas veces basado en Yohanan, en el libro de Juan. El libro de Juan es el más que utiliza más a modo de midrashín e interpretación totalmente, es Juan, pero cuando ponen textualmente, dicen, aquí dice que el verbo, ya lo identifica con Yeshua, es la dabar, como quieran llamarle, dicen, a Dios. Y entonces ya vas a Bereshit y quieres verlo ahí, y lo pones ahí. No es así. Ajá. Y eso es ya la final de mi exposición, entonces... Debates. Me cansé.